La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Estás escuchando El Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en Hoy por Hoy. Es jueves, es 20 de junio. Ignacio Escolar, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Ángel. Carlos Navarro Antolín, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. También en Radio Sevilla, Javier Aroca, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, aquí con Carlos. Aquí los dos juntitos. Dejadnos hablar a Ignacio y a mí, si puede ser, por favor. No preocuparos. Vale. ¿Podemos meter nuestra propia publicidad? No hace falta que me deis nuestra propia publicidad. No, es que tenemos nuestro... Solo con que me hagáis caso, yo ya me daré por satisfecha cuando termine el abierto. Venga. Vale. Vamos a empezar con algo que tiene que ver con la fecha de hoy. Hoy empieza el verano, empieza casi a las 11 menos algunos minutos de la noche, empieza el verano. Este viernes ya la mayoría de los colegios cierran las puertas. Bueno, no cierran porque los profesores se quedan dentro hasta unos cuantos días más, pero sí los niños dejan de ir al cole y empezamos a pensar ya todos en vacaciones. Todos las tenemos un poquitín más cerca. Y hemos pensado que era un buen momento para explicar un poco la situación y sobre todo la previsión del turismo de cara al verano, porque el sector turístico se está preparando para batir récords de visitas y de gasto. El sector espera cerrar 2024 con la cifra histórica, atención, de 90 millones de turistas internacionales. Desde primera hora de la mañana, contando todo sobre la economía, está Javier Ruiz. Javier, hola de nuevo. Bendita y maldita, bendición del éxito esta, Exacto. Es que estamos hablando de muchísimos turistas y de un aumento de gasto que ahora vamos a ir desglosando y vamos a ir contando, porque el turismo está viviendo un auténtico milagro económico, Javier. Sí, tanto que ha registrado el mejor comienzo de año de la historia de España. Llevamos ya 24 millones de turistas internacionales este año, son 3 millones más que el año pasado, es un 14,8% de crecimiento y estamos batiendo también el récord en lo que gastan, unos 1.300 euros por persona, es un 19% más que antes de la pandemia. Esto es lo que ya ha ocurrido, Ángels, pero lo importante es lo que dices tú. El 2024 viene calentito. El turismo va a crecer a un ritmo del 5%, es decir, más del doble de lo que crece el resto de la economía española. Este es el peso. Esto es lo que está pesando ahora mismo un sector que es una bendición y que deja sombras y efectos negativos, que representa ya el 13% de la economía española. ¿Qué está pasando, Ángels? ¿Por qué este éxito? Pues lo primero es un cambio estructural que ha dejado a España en el lado de las economías afortunadas. Tras el COVID, lo hemos comentado aquí alguna vez, la gente ha dejado de priorizar aquello de tener coche, de tener, y ha empezado a priorizar el vivir experiencias, el vivir vacaciones. Hay un cambio estructural ahí, pero es que además hay un cambio coyuntural ahora. Hay una recuperación económica en Europa, tras la recesión de países como Alemania o Reino Unido, que este año vuelve, así que vuelve en masa el turismo internacional. Conclusión, efectivamente, tenemos 90 millones de turistas internacionales en cartera, unas tasas de crecimiento brutales. Después del COVID, que caímos mucho, pero después del COVID vivimos en 2021 un crecimiento del 43%, en 2022 del 61%, pero es que hemos vuelto a la normalidad y en 2023 hemos crecido un 7,6% y en 2024 otro 5% más. Y dice CaixaBank Research que el año que viene otro 3,2%. Así que efectivamente tenemos cifras de milagro que están dando empleo a entre 3-4 millones, depende de cómo contabilicemos, pero que está dando empleo a más gente que nunca. Y es un récord, Javier, que se cierra incluso a pesar de que el turismo ruso ha desaparecido. Sí, esto es de asterisco, pero efectivamente esto es doble mérito si lo queremos ver así, porque efectivamente el turismo ruso se ha evaporado por la guerra de Ucrania. Eso lo está pagando, por cierto, Cataluña, que recibe la mitad del turismo internacional de toda España. Allí acudían hasta la guerra de Ucrania 800.000 rusos anualmente. Tenemos récord de turismo, efectivamente, pese a que el turismo ruso se ha frenado seco. Y son cifras históricas, otro verano, pero que también dejan los problemas que ya conocemos, problemas recurrentes un año más de saturación, de contaminación y de precios disparados. Sí, sobre todo de eso último, de precios disparados, hasta el punto de preguntarnos
¿Cuándo va algo demasiado bien? Porque los precios turísticos han subido un 21% después del COVID, pero es que siguen subiendo. En el último año la subida es del 11% más, dice el INE. Y esto empieza efectivamente a dejar un problema de turismo para afortunados que se nos está rompiendo. Primero, entre extranjeros más adinerados y españoles más empobrecidos, porque no es que haya gente que no se lo puede pagar o que tiene que recortar sus vacaciones, que la hay. Es que el turismo nacional está cayendo o está yéndose porque no puede pagar los precios que pagan los extranjeros. En el primer cuatrimestre, Ángels, los españoles han recortado sus desplazamientos un 4,4% y sus pernoctaciones un 1,1%. Así que los españoles lo dejan para que lleguen aquí clientes internacionales, turistas extranjeros. Pero es que además, esa es la primera fractura, hay una segunda entre quienes pueden seguir pagándoselo y quienes se están quedando atrás. Y lo muestra la oferta hotelera. Desde el COVID, Ángels, el número de hoteles de 3 estrellas o de menos, el de los clientes más modestos, número de hoteles ha caído en 634. Por el contrario, número de hoteles de lujo de 4 y 5 estrellas han aumentado en 240, un 9% más. Así que tenemos esas dos fracturas sociales, si las queremos ver así, y luego, por supuesto, tenemos la tercera, que es la que estabas comentando tú, contaminación, efectos imposibles en un alquiler imposible, el fenómeno Airbnb disparando el alquiler general. En fin, se han aprobado tasas turísticas, nada disuasorias, por cierto. Se ha hablado mucho, se ha legislado también muy poco sobre el Airbnb. Tenemos un milagro turístico y tenemos un dilema político, y es cuando se le pone freno, si es que hay que ponérselo, a algo que genera tanta riqueza y tanto empleo. Cuando ha llegado el momento de decir, ojo, no más. Javier, muchísimas gracias. Un abrazo. Estas cuestiones que plantea Javier en esta pizarra sobre el milagro del turismo en España, esos 90 millones de turistas internacionales con los que se prevé cerrar el año, y ahora viene la temporada alta, empieza hoy el verano. ¿Cuándo hay que decir basta? ¿Cuándo se pone el freno, Aroca, a algo que es verdad que genera tanta riqueza y que permite que los datos económicos de España estén por encima de otros países europeos? Pues es muy difícil que se haga nada interesante, algo que construya el futuro sin planificación, porque lo contrario de la planificación es lo repentino, y lo repentino lo marca el político que está en ese momento en el poder, porque normalmente los políticos suelen ser interinos, el fenómeno turístico de momento no. Pero ¿qué es lo que ocurre? Pues que a qué político del nivel que sea estatal, sea autonómico, y del color que sea, o del color que sea, se va a privar hoy de decir que el turismo va estupendamente. No se va a privar. ¿Por qué? Porque es una grandísima noticia, muy positiva. Por tanto, los políticos se apuntan a lo positivo y ninguno se atreve a plantear los temas sobre la planificación turística para el futuro inmediato y para el futuro mediano que hay que hacer en el turismo. No lo hacen, pero no ahora, sino de siempre. Incluso desde mis tiempos en el que, como sabéis, fui responsable de este sector. Aquí se han dado una serie de circunstancias que son muy positivas. Ya lo ha dicho Javier con respecto a los datos, ¿no? Pero solamente permitirme algunos apuntes. Primero, cuando se hablaba negativamente que no estuvieran los rusos, no se habla, por ejemplo, de la presencia masiva de británicos, cuando los más agoreros decían que con el Brexit ya no iban a venir los británicos. Bueno, pues aquí están. Además con sus perfiles muy singulares en materia turística. Y después los grandes problemas. Yo los que se han dicho, quiero unir otros, que son muy importantes, y es el reparto de la tarta. Esto da mucho dinero, ya lo hemos dicho, 13% del Producto Interior Bruto, subidas del 5%, 90 millones de turismo, pero ¿y de los trabajadores qué? O sea, seguimos hablando de precariedad laboral, seguimos hablando de bajos salarios, seguimos hablando, por tanto, en muchos aspectos de descualificación, porque claro, el que sabe que solamente va a trabajar 2 meses o 3 y después va a volver a su pueblo, pues no se preocupa, ni sus empresas tampoco, de la cualificación, lo cual va en detrimento de un turismo de más calidad, que es el que nos conviene, en mi opinión. Y después está temas estructurales que están causando y que se están afrontando con mucha timidez, cuando no con desinterés. Me refiero al impacto que está teniendo la turistificación, incluso en el diseño urbanístico de nuestras ciudades, en donde muchos centros se están despoblando, se están convirtiendo en decorados de cartón piedra, en donde lo importante son los turistas, pero los locales se están yendo fuera de la ciudad, fuera de sus barrios, y eso implica también que el tejido de pequeña y mediana empresa que estaba en los barrios, pues también desaparezca, ¿no? Es muy importante todo eso.
Y bueno, aparte de lo que se ha dicho, el impacto en políticas públicas como el turismo, la limpieza, la seguridad y cómo llega el dinero luego a esos sectores que suponen un gasto extra, sobre todo para las ciudades y pueblos y zonas que tienen que soportar los mayores índices de ocupación. Claro, dice una cosa, Aroca Ignacio, que me parece importante, por ahí ha empezado su intervención, que es la planificación. Es decir, ante un sector que da los beneficios o ofrece las ganancias que ofrece al país, sin planificación, ¿cómo se gestiona esto? Yo creo que es imposible. Es imposible que una riqueza que tiene España, que es el turismo, no revierta en la ciudadanía y no provoque efectos indeseados si no existe planificación, claro. Pero en muchos ámbitos, ¿no? Antes hablaba Javier del tema de la precarización en los salarios. Pues eso es la subida del SMI en muchísimos casos. Creo que nada ha afectado más al salario de muchos trabajadores de la hostelería que precisamente esas subidas del SMI tan fuertes que hemos tenido en estos años y que lamentablemente en muchas ocasiones se lo come otro de los efectos indeseados, no solo, pero sí también del turismo, que es el auge de la vivienda. La vivienda en España no está subiendo solo por el turismo, pero el turismo está afectando al precio de algunos de viviendas en determinadas zonas de las grandes ciudades, que son las más tensionadas por la burbuja inmobiliaria actual. Y ahí hablamos otra vez de planificación y regulación. Hay ayuntamientos que están intentando tomar medidas para evitar esto, para evitar algo básico, que es que no compitan por el mismo recurso el trabajador que tiene que residir que el turista que viene de visita, porque evidentemente va a ganar el turista, que en 15 días puede gastar mucho más de lo que un trabajador se puede permitir viviendo 365. Claro. Y esto, el efecto más exagerado claramente está en las islas, en las Baleares fundamentalmente, pero también ocurre en el centro de las grandes ciudades españolas. Y ahí es de nuevo regulación. Ahí yo creo que es perfectamente compatible que el turismo siga siendo un gran motor de la economía española, algo deseable, con que se planifique para evitar efectos indeseados que lo vuelvan sostenible, porque será insostenible si una parte de la sociedad española lo convierte en un problema vital, por mucha riqueza que genere. Será un problema a largo plazo que hará insostenible esa riqueza que debería ser más repartida también, ¿no? Y luego a mí hay un tema, cada vez que veo estos datos siempre pienso en lo mismo, que somos un gigante, pero que dependemos de algo que no depende de nosotros, que es el clima, y que está cambiando. Para mí además está cambiando y lo vemos cada verano, no es una cosa y este verano lo vamos a volver a ver. Ayer la EMET ya avisó de que este verano va a ser mucho más cálido. Bueno, es que hay que recordar esa famosa frase que dijo un meteorólogo el año pasado, que este es el verano más frío de nuestras vidas, y el siguiente será el más frío de nuestras vidas, de lo que nos queda por vivir, me refiero. Y claro, eso es una amenaza, creo que existencial, a 10 años vista del turismo español, y no me da la impresión de que esté lo suficientemente claro en el debate. Carlos. Sí, el turismo es una de nuestras principales fuentes de riqueza, y el turismo de masa se ha convertido en todo un problema. Tenemos dos retos por delante, que es el conseguir ese ansiado y denominado turismo de calidad, y después la regulación efectivamente es fundamental. Yo miro siempre el caso de Venecia, que va por 3 capítulos por delante, los efectos negativos y en cómo tratar de paliarlos, ¿no? Venecia ha perdido, si no recuerdo mal, 15.000 habitantes en 20 años, ¿no? El centro histórico de Venecia, y ellos van muy por delante. Nosotros estamos empezando ahora a asumir con cierta hondura el debate de cómo regulamos eso, si ponemos o no tasas turísticas, cosa que en Andalucía, por ejemplo, que tiene 8,5 millones de habitantes y uno de los principales destinos, no existe. Cómo se regula incluso la convivencia urbana, como ha hecho Venecia, prohibiendo un número limitado, poniendo un número limitado de paseantes por las calles, incluso cobrando la tasa para aquellos que visitan la ciudad solamente en el día y se marchan, limitando el uso de bicicleta, prohibiendo el uso de megáfonos, porque el turismo de masas, ojo, que es el problema, nos ha traído muchísimos problemas, ¿no? La despoblación de centros históricos, problemas de convivencia, porque hay nuevos hábitos que antes no veíamos. Los turistas hacen colas en los bares, los turistas invaden espacios urbanos a los que estábamos acostumbrados a pasar. Entonces, eso es un problema que hay que regular, y se está tardando demasiado en regular. No sé si estaremos ante una burbuja del turismo, porque estamos después de la crisis de la pandemia sanitaria e incluso después también de la económica que fue por delante, viviendo una suerte de escapismo, nada más que queremos estar en la calle, y priorizamos el estar en la calle, vivir efectivamente experiencias, estar al aire libre por encima de otro tipo de gastos, ¿no? Y entonces, bueno, pues nuestra principal fuente de riqueza se ha convertido también en un problema muy serio. Hay una incoherencia en la política que yo creo que hay que, por lo menos, debatir, ¿no? Sí, algunos podríamos incluso hablar de denunciar, ¿no?
porque, volviendo a mi tema inicial, la inmediatez de la política, que no les permite apuntarse a un bombardeo, ¿no? Voy a poner el caso de Sevilla. Sabéis, porque hablamos en estos micrófonos en una ocasión del deterioro de la Plaza de España, uno de los monumentos más importantes, y que yo recomiendo visitar, en donde el debate era sobre si había que cobrar o no por entrar en la plaza. Y bueno, hubo incluso propuestas por parte del gobierno local de Andalucía. Bueno, pues recién se está celebrando allí un acontecimiento que todos los años celebra, que es icónica. El festival. Eso significa, bueno, la ocupación masiva de ese entorno, con el daño que conlleva, por mucho que este año incluso se critica el que, bueno, la forma de haber organizado el festival, pues puede dañar, y de hecho daña la propia plaza. Bueno, de verdad que un político que primero propone una tasa y después autoriza a la celebración de un festival de esa naturaleza en el mismo monumento afectado tiene alguna credibilidad, yo creo que por lo menos habría que discutirse. Pero te diré más, Aroca, ese mismo político que propone una tasa para visitar la Plaza de España, como cualquier otro monumento de España, ahora porque estamos hablando de Sevilla, porque estáis vosotros ahí, se niega a la tasa turística. Bueno, y encima lo planteaba, no, que paguen los de fuera nada más, claro, y los de aquí no. Claro. O sea, ¿cuál es el criterio exactamente? Claro. Bueno, pero bueno, es que ese mismo partido que hacía esa discriminación entre esos dos maneras de pagar la ocupación de un lugar, pues acaba de suprimir esa misma distinción en los museos y en el patrimonio artístico de Andalucía, ¿no? Que el gobierno, que antes teníamos los andaluces, no digo el privilegio, porque nosotros pagamos impuestos y sostenemos también esos monumentos, de no tener que abandonar, de no tener que pagar tasa alguna para visitarlo. Ahora ya se va a poner que sí, ¿no? La lucha contra los efectos perniciosos del turismo masivo, el masivo, requiere de planes integrales. No se puede hacer a volea un solo sitio, como fue en este caso, y mucho menos el alcalde, que fue el que lo propuso, no tenía la competencia al 100% para imponer la tasa turística, puesto que la Plaza de España, como sabréis, si no lo repetimos, no solo depende de él, también está la delegación de gobierno. Pero en cualquier caso, ¿qué hace falta? Yo insisto en el ejemplo de Venecia, ellos van mucho por delante, Hace falta planes integrales, desde la convivencia urbana, como se regula, a efectivamente la visita a los principales destinos turísticos, y sobre todo también desconcentrar la oferta de los centros históricos, como es el caso de llevarse a los turistas a la Plaza de España. ¿Para qué? Para que el centro histórico de la ciudad de turno no se convierta en un verdadero parque temático, que es una pena, Vamos a hacer una pausa después de haber hecho este repaso al sector turístico y poner sobre la mesa qué es lo que hace falta, qué es lo que se necesitaría, y sobre todo se resume en esa palabra con la que empezábamos el análisis, que es la palabra planificación. Pero como decía Aroca, a ver quién es el político, sea del color que sea, de la tendencia que sea, gobierne ahora o gobierne más tarde, que se pone a ello. Hacemos una pausa y a la vuelta vamos con los festejos de ayer por el 10º aniversario de la proclamación del rey Felipe VI. El Abierto. Ser Podcast. En el Abierto, Ignacio Escolar, Carlos Navarro Antolín y Javier Aroca. Estaban ayer todas las miradas puestas en el Palacio Real, en esa celebración del 10º aniversario de la proclamación del rey Felipe VI. Estaban puestas sobre todo por lo poco habituales que son este tipo de festejos. La monarquía española nunca ha celebrado ni aniversarios, ni cumpleaños, ni este tipo de cosas, pero ayer hubo una celebración por todo lo alto, y entre todos los festejos hubo un discurso del rey para hacer balance de estos 10 años. María Manjabacas, buenos días. Buenos días. Y lo más destacado de ese discurso es esa referencia que hizo al coste personal que pueda tener su rol institucional, que él vinculaba directamente a la coherencia que debe tener y a su compromiso con la Constitución. Para mí, desde luego, sí, ese fue el corte fundamental. Nosotros decimos corte en la radio, el audio. Sí. El discurso, hay que decir, para situarlo, que tuvo mucho contenido, y lo digo porque otros, la verdad, que no lo tienen, pero en este quiso decir varias cosas. A mí me pareció novedoso, pues eso, que confesara que su hoja de ruta, aparte de la Constitución, que esto sí yo lo he dicho mucho, en la que ahora me detengo, de la que ahora hablamos, es la integridad. Hacer lo correcto. Lo dijo así de sencillo, a pesar de lo difícil que para él ha sido tomar decisiones como quitarle el título a su hermana o renunciar a la herencia del padre. Vamos a lo de siempre, no lo nombra, no, pero está claro el mensaje. Siempre he creído en la importancia de ser coherente con los compromisos asumidos. Esa actitud es la base de la integridad e implica ser fieles a nuestros principios y valores en todas nuestras decisiones y actos, asumiendo incluso el coste personal que ello pueda conllevar.
Y luego remarcó muchas veces, Ángels, algo, lo que decíamos al principio, que ya ha dicho mucho, que es un rey constitucional, que a sus valores se ha ceñido y se va a ceñir siempre. Y remarco siempre porque en estos tiempos se le han pedido cosas, por mala fe o por ignorancia, esto lo apunto yo, desde sectores, sobre todo de la extrema derecha, que le plantean que no firme la ley de amnistía, que no puede hacerlo y que no puede hacerlo por la Constitución, o también le piden que no nombra un candidato después de unas elecciones como si pudiera elegir, que de hecho varias veces, y también ha sido novedoso al final las rondas de contactos, lo hemos contado mucho aquí, Ángels, él tenía que explicar con otro comunicado por qué había hecho lo que había hecho, que si por costumbre, porque era el que tenía más votos, aunque no tenía más oportunidades. Bueno, aquí en este audio encierra lo que marca como principios de estos 10 años y de los próximos siguientes. Coherencia e integridad son los criterios sobre los que deben basarse siempre los actos de la Corona y el ejercicio de las funciones que la Constitución le encomienda a la jefatura del Estado. La Corona contribuye así, por su vocación integradora, a la estabilidad de nuestro sistema institucional y a la cohesión de nuestra sociedad. Y esto del final es el alegato, la justificación de lo que se dice tanto, esto lo digo yo, sobre todo en la calle, la corona solo sirve si es útil. Y él responde a esta pregunta, a su justificación, porque da estabilidad. Y bueno, por último, en estos días en los que tanto se mira a la reina, pues en su discurso muy político, tuvo unas palabras de agradecimiento a ella por dar visibilidad a las personas vulnerables y el mensaje para los jóvenes. Tuvo en mente a sus hijas, además lo dijo, que ya han empezado a comprender, dijo, con espíritu crítico, lo complejo que está el mundo. María, muchísimas gracias. Un abrazo a todos, hasta luego. Bueno, Ignacio, yo no sé si todo lo de ayer sirvió para acercar un poco más la monarquía, porque es verdad, y ayer lo comentábamos, no hay encuesta del CIS, no hay encuesta oficial, hay medios de comunicación como el tuyo que sí se hacen encuestas sobre valoración de la monarquía, y al final un poco la sensación que queda ellos en estos 10 años ha intentado el rey la regeneración de la institución. Ahora me decís vosotros si creéis que lo ha conseguido, pero lo que es más difícil de conseguir es el apego a la ciudadanía. Yo es que lo que aparece en casi todas las encuestas en los medios privados, porque como dices, el CIS hace años que no pregunta sobre la figura del rey y la institución monárquica, es que claramente la institución tiene 3 problemas en España. Uno es con los jóvenes. En todas las encuestas te sale que por debajo de 45 años no entienden la figura monárquica ni la institución monárquica. Otro es con la izquierda, donde existe un mayor desapego. Hablo de los votantes, no de los partidos, porque una de las claves de la institución monárquica es el apoyo del Partido Socialista, que en este tema y en muchos otros es el verdadero institucional del Parlamento español, mucho más que en ocasiones la derecha. Y el tercer problema, además de con los votantes de la izquierda, con la sociedad de izquierda o con una parte de ellos, mayoritaria en la izquierda, es con la periferia, con Cataluña y con Euskadi, donde no se olvida allí, y no hablo solamente del mundo independentista, también del constitucionalista catalán, no se olvida ahí el papel que tuvo el rey cuando el 1 de octubre. Yo creo que el rey en España en muchísimas ocasiones ha evitado solucionar estos problemas. No ha dado los pasos suficientes para solucionar estos problemas con los jóvenes, con la izquierda y con el País Vasco y con Cataluña. Y pongo un ejemplo muy concreto. El rey sí actuó cuando el 1 de octubre catalán. Tuvo un mensaje institucional en cumplimiento de ese artículo de la Constitución que dice que él arbitra y modera el funcionamiento normal de las instituciones. Pero ante la mayor disfunción en el funcionamiento normal de las instituciones que hemos vivido en España en los últimos años, que es que llevemos más de 5 años con el Consejo General del Poder Judicial bloqueado, no se le conoce actuación alguna. Y creo que ese es un ejemplo de libro. Es decir, que haya un partido, en este caso el Partido Popular, que esté bloqueando de manera deliberada el cumplimiento de la Constitución y el funcionamiento normal de una institución tan importante como la justicia. Tenemos un montón de tribunales bloqueados precisamente por ese bloqueo del Poder Judicial. Que ante eso el rey no haya actuado de la misma manera que lo hizo en su momento con Cataluña, y aquí una de dos, o no actúas nunca o lo haces siempre, pero no puede ser que ante un problema grave, como lo fue en su momento el tema catalán, actúes, pero ante otro problema grave, pero aquí ya tienes que incomodar a la derecha, no lo hagas. Y creo que debería haberlo hecho. En el abierto Ignacio Escolar, Carlos Navarro Antolín y Javier Aroca estábamos hablando de la celebración ayer de ese 10º aniversario de la proclamación del rey Felipe VI, y aprovechando la efeméride y los festejos para hablar
Carlos, del nivel de apego de los ciudadanos a la institución, a la monarquía, 10 años después de la abdicación del rey Juan Carlos y de la proclamación de Felipe VI. Pues yo creo que 10 años después se puede afirmar que la monarquía en España no es precisamente un problema, sino todo lo contrario, ¿no? Es un ejemplo, el rey es un ejemplo en todos los sentidos, máxime en una sociedad como la que nos ha tocado vivir, en la que yo siempre expongo que hay una degradación evidente y palmaria de la vida pública, donde hay también, y el debate existe, un desprestigio de las instituciones, y el rey ahí emerge como una figura que en este caso yo creo que tiene todos los efectos positivos. ¿Qué es lo que ocurre? Que el contexto que le ha tocado a él no es el del padre, evidentemente. Él no va a disfrutar del blindaje, entre comillas, que disfrutó el padre, con un pacto, incluida la prensa, de no agresión y de tapar cualquier cuestión que pudiera erosionar la monarquía en ese momento, con lo cual el deber de ejemplaridad es su principal blindaje. ¿Y el reto de él cuál es? Pues el reto de él es que él no puede ser el rey del centro hacia la derecha solamente, tiene que ser el rey de todos, y eso es lo que la tarea que le queda pendiente. Pero por lo demás insisto en que en una sociedad con un gran déficit de institucionalidad, el Felipe VI en este momento es un buen ejemplo y muy necesario. Aroca. Bueno, claro, es que la institucionalidad del rey no depende del juego democrático, sino depende de la estabilidad de un mandato, de un pacto, que bueno, es dudoso en algunos aspectos, que hizo un rey, primero a su padre y luego a él, fruto de un acuerdo, de un linaje, de una dinastía con el régimen anterior. Por tanto, claro, celebrar 10 años en un sistema democrático tiene sentido cuando son 10 años de gobierno electo, aunque sean sucesivas ocasiones, y porque se brindan al control democrático y al juicio democrático de la gente. Pero la monarquía no es un automatismo. O sea, 10 años de monarquía no es nada, no es comparable con otras instituciones que están sometidas al escrutinio público. Por eso algunos de los aspectos del discurso del monarca no tienen sentido. Antes nuestra compañera ha hablado de una serie de actos que se ha visto obligado, digamos, a hacer y que han sido criticados, por ejemplo, por la extrema derecha. Pero es que los actos obligados del rey en una monarquía constitucional no son explicables. Simplemente son un mandato constitucional. Por eso precisamente se trata de una monarquía constitucional, porque hay actos obligados que el rey no puede discutir. Luego, por tanto, no tiene sentido explicarlos, ¿no? Por lo demás, bueno, si yo fuera asesor de la casa, pues no hubiera aconsejado esta ceremonia, porque esta ceremonia suena más a una más de la Operación Salvamento para reputar y salvar el prestigio de una institución que lo que tiene que ser es ejemplar, y esto no se salva con ñoñerías ni con lecturas juveniles de lo que pasó ayer, ¿no? Con unas niñas o lo que sea. Eso no tiene ningún sentido. Eso es una monarquía cookie, ¿no? Una monarquía se prestigia por su reputación, y concretamente esta, durante estos 10 años, tiene un problema, que es que está a la sombra de la existencia todavía en vivo de un rey honorífico, porque es rey honorífico porque él mismo se lo dictó a sí mismo y obligó a una reforma y a una ley orgánica que así lo establecía, y que comparte incluso protocolo con la mismísima heredera y princesa de Asturias. Y por tanto yo no le veo sentido, porque es recordarnos una cosa que es obvia, y para mí y para muchos republicanos con los que comparto ideas, una monarquía, para su pulcritud, lo mejor es que no se note. Y ayer se notó mucho que hay una monarquía durante 10 años y afloraron muchos de sus defectos. Algunos lo ha comentado nuestro compañero Ignacio Escolar, pero hoy... O si se nota, que decía Ignacio, si se nota, que se note siempre. Bueno, pero es que yo pienso que yo pienso como la que fue presidenta del gobierno de Escocia, la señora Sturgeon, que una vez le preguntaron en un conflicto que hubo entre el entonces primer ministro del Reino Unido y la reina. Bueno, no hubo tal conflicto, sino hubo un conflicto institucional, y mucha gente le preguntó a los republicanos, y alguien le preguntó a Nicola Sturgeon, y luego dijo: mire usted, lo que es que yo soy republicana, pero mientras que la monarquía no se note, bueno, y es que el problema es que se note. Y cuando se nota es porque se sale de su pellejo constitucional, porque mientras que no se salga del pellejo constitucional, una monarquía no se nota, y por tanto eso es lo mejor que le puede pasar a la monarquía, porque si no los republicanos vamos a empezar a mosquearnos. Vamos a hacer una pausa, y a la vuelta vamos con la visita de Milei a España, una visita con un acto institucional
en la Comunidad de Madrid. En el Abierto Ignacio Escolar, Carlos Navarro Antolini y Javier Aroca. Vuelve Javier Milei a España, vuelve mañana después de todo el revuelo, toda la crisis diplomática a raíz del último viaje que hizo a nuestro país, de las declaraciones que sigue haciendo, de los insultos que sigue profiriendo contra el presidente del gobierno. Ayer mismo le volvió a llamar cobarde. Bueno, mañana vuelve a España con un único acto oficial, es visita privada para recibir un premio, pero tiene un acto oficial y ese acto oficial es precisamente en la Comunidad de Madrid, con Isabel Díaz Ayuso. David Junquera, buenos días. Hola a todos. Porque Ayuso va a condecorar a Milei con la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid. El gobierno solo le pide a Milei respeto, va a garantizar, no puede hacer otra cosa, va a garantizar la seguridad mientras esté aquí, pero ya veremos si el presidente de Argentina sigue echando leña al fuego, porque como decíamos, esta misma semana ha continuado con los insultos contra Pedro Sánchez. Eso es, parece que le ha cogido gusto al tema. Estas son las últimas lindezas que Milei le ha dedicado al presidente Sánchez antes de subirse al avión. El cobarde mandó a todos sus ministros a insultarme. ¿Quién es el cobarde? ¿Sánchez? Todo lo vivido en las últimas semanas no echa para atrás a la Comunidad de Madrid. Su presidente ha defendido a Milei, ha utilizado sus muletillas en varias ocasiones. Ya sabéis, eso de Madrid es de todos, viva la libertad, carajo. Aunque ayer jugaba al despiste con la posible reunión. Sobre la reunión con el presidente Milei, lo dije también en su último viaje, es bienvenido a la Comunidad de Madrid y cuando tengamos opciones le recibiremos. No terminaba de asomar la patita, de confirmar Sol, pero lo hizo la Casa Rosada. Milei se sentará con Ayuso, recibirá su medalla. Era la posibilidad de pisar moqueta que le quedaba. Será el único parón institucional en su segunda visita a España, en la que, como en la anterior, no pasará por el Congreso, tampoco por Zarzuela, aunque, ojo, esta vez sí solicitó audiencia a la Casa Real, que no la ha metido en agenda, y, por supuesto, mucho menos estará en Moncloa. A pesar de ello, el gobierno tendrá las deferencias básicas con el líder argentino, podrá aterrizar en Torrejón, sus escoltas estarán habilitados para portar armas y habrá dispositivo de seguridad para protegerle. El Ejecutivo solo ha dicho que espera respeto, aunque Mónica García acaba de calificar así el encuentro con Ayuso en los pasillos del Congreso. Una deslealtad institucional bastante interesante, ¿no? Esto es lo que se dedica la señora Ayuso. Nada nuevo bajo el sol viniendo de la presidenta de la Comunidad de Madrid. La respuesta gubernamental, si hay que darla, será diplomática, dicen fuentes de Moncloa. Desde el PSOE dicen algo más sobre esa pulsión argentina que le ha dado Ayuso. No creo que le haya entrado de repente un amor intenso por el pueblo de Argentina. Creo que lo hace por jorobar. Y me parece que gobernar por jorobar no se merece el pueblo de Madrid. Y es lo que tiene desde hace tiempo. Era Pachi López también a las puertas del hemiciclo. Desde Génova, donde criticaron a Milei por sus andanzas en su primera visita, ahora evitan valorar qué les parece que Ayuso le ponga a Milei esa alfombra roja, aunque sí subrayan una cosa, Ángels, que no se va a ver con Alberto Núñez Feijóo. Junquera, gracias. A vosotros. Lo hace por jorobar, dice Pachi López. Carlos, no sé si lo hace por jorobar, pero en cualquier caso es curioso, ¿no? Que el único acto institucional que tenga sea con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Yo me he reído con Pachi López porque no se puede perder el sentido del humor, ¿no? Claro, por jorobar, claro, como el ministro Puente le acusó de drogarse y eso que era mandarle un ramo de flores. Ángel, estamos en una situación que está cargada de anomalías por un lado y por otro, ¿no? Es profundamente anómalo aquellas declaraciones desafortunadísimas del ministro Puente. Fue terrible la reacción primero del responsable del gabinete de Milei, después del propio Milei. Se presentó en España, cargó contra España asuntos internos y de la familia del presidente del gobierno. Eso no lo puede hacer un dirigente, ¿sí? Es anómalo todo, profundamente anómalo todo desde un punto de vista y otro, desde una acera y desde la otra. Pero es anómalo también que le reciba y que le dé un premio a la presidenta de la Comunidad de Madrid. A eso voy. Entonces, dentro de esa anomalía que ocurre, pues Ayuso juega su carta, que es la de una institucionalidad muy interesada, ¿no? Soy la presidenta de la Comunidad de Madrid, me lo traigo aquí, contrasto continuamente con Sánchez, que es lo que hace desde el principio, le doy una distinción y además pues me como también el terreno sociológico de Vox, porque no recordemos que Milei, a lo que vino el anterior viaje, fue un acto de una convención de Vox, ¿no? ¿Qué es lo normal? ¿Qué es lo que no sería anómalo? Pues que el presidente, el jefe del gobierno de Argentina, un país tan importante para nosotros, por tantos motivos, pues fuera recibido por el rey, por el presidente del gobierno y además por el jefe de la oposición, como ha ocurrido muchísimas veces, incluido el jefe de la oposición, claro que sí, pero bueno, como estamos en una política chusca, demasiado chusca, bronca, y en la que los comportamientos no son, volvemos al concepto anterior de ejemplaridad, pues ya empezamos a normalizar muchas cosas que nunca debieran serlo. Pero claro, aquí se joroban unos y otros. Ignacio.
Yo es que no veo esa equidistancia, la verdad. O sea, creo que la razón por la cual Ayuso se reúne con Milei es porque Ayuso es la líder de la extrema derecha española. Vamos a dejarlo así de claro. Es decir, es el equivalente a Milei, el equivalente a Meloni, el equivalente a otros movimientos de derecha populista, de extrema derecha populista que están sucediendo en todo el mundo. Por eso también Ayuso aquí, cada vez que se abren las urnas, se come todo el electorado de Vox, porque es que en realidad Vox es una escisión del PP de Madrid, no del PP de Madrid, y responde a muchos de sus parámetros. Cuando escuchas a Ayuso hablar del cambio climático o de esa supuesta libertad que consiste, no sé qué libertad es, yo veo Telemadrid y no entiendo cuál es la libertad de Ayuso. Desde luego la libertad de prensa no es, porque a nosotros en el diario.es nos querían triturar con esa libertad de prensa. Es una libertad, es un concepto de libertad carajo que poco tiene que ver con el liberalismo clásico que en teoría pregona el centro derecha español. A mí no se me parece en nada. En nada. Y creo que es bastante sintomático que algo que el rey ha sido prudente en no hacer, que es no reunirse con Milei. Que se lo ha pedido. Que se lo ha pedido y que el rey ha descartado hacer y que creo que ha hecho bien en estas circunstancias. Sería un gesto incomprensible por parte de la corona. Pues lo haga la líder de la presidenta de Madrid, la líder del PP de Madrid y presidenta de Madrid, y líder de la extrema derecha española, en mi opinión, por los discursos que utiliza habitualmente, por la manera de tratar a la oposición, por la manera de enfrentarse a la crisis de la COVID, por la manera de calificar de comunismo la crisis climática. Esos son los ejes en los que funciona la extrema derecha populista en todo el mundo. Trump en Estados Unidos, Meloni en Italia y Milei en Argentina, cada uno con sus gestos locales particulares. Pero no es muy diferente. Está dentro del Partido Popular. No creo que el Partido Popular sea una organización de extrema derecha, pero en el caso concreto de Isabel Díaz Ayuso y de sus discursos, sí lo es. Y por eso se entiende también con Milei. Aroca. Bueno, yo creo que yo no me quiero olvidar de una variable en todo esto, y la variable es la República Argentina. Yo creo que los argentinos tienen hoy mucho motivo para pensar que su reputación institucional en el mundo está francamente devaluada. La presencia de Milei en los términos en los que se plantea esta y la anterior condena a la República Argentina a la gandinga, al sótano institucional y democrático del mundo. Está en lo peor. O sea, no se puede visitar un país, en este caso hermano, dicen, o hermana, en esas condiciones, que fundamentalmente perjudica, vuelvo a insistir, a la presencia en el mundo de la República Argentina, de los argentinos y de lo que representan, económica, cultural, socialmente, en todos los aspectos. Después, ¿por qué viene a Madrid? Pues viene a Madrid porque Madrid desde hace ya unos años es el parque temático de la extrema derecha. Aquí viene todo el mundo. O sea, todo el que se sienta extremista de derecha viene aquí, tanto en el ámbito económico como en el ámbito político, por cierto también en el ámbito religioso. Cuando hay un extremista religioso de derecha que combate, por ejemplo, el papado de Francisco, a donde vienes a Madrid. O sea, Madrid es el parque temático de todo esto. Y bueno, después está, y ya no esto es solamente de la autoría de la señora Díaz Ayuso, sino de otros de sus correligionarios. Madrid es que nos acaba de dar una buena en estas relaciones fake internacionales que mantiene con el mundo. No me voy a referir solo al señor Milei. Bueno, le dio casi tratamiento de Estado a Juan Guaidó, por ejemplo. Guaidó, por ejemplo, y también se lo dio hasta Putin, al que le dio una medalla, o sea, de olfato y de internacional no tiene. Ese camino propio que trata de tener Madrid como ciudad-estado independiente de la política internacional del reino es un error, pero es un error además porque no acierta. Y después, como conclusión, con respecto a lo que hacen las instituciones democráticas españolas, yo contestaría con el silencio. Hay el silencio maestrante que se da aquí en mi tierra, un silencio que es muy elocuente, porque es un silencio que sin decir nada lo dice todo. Por tanto, yo recomendaría a los espontáneos, que hay muchos, incluso dentro del propio gobierno, que se abstengan, que guarden un silencio maestrante, que es la mejor respuesta ante un tirano como el que nos visita. Por añadir al contexto, está previsto en este viaje a Europa de Javier Milei un encuentro con Olaf Scholz, con el canciller alemán, que ha cancelado también el máximo representante de la política alemana, ha cancelado por los insultos precisamente que ha proferido contra Pedro Sánchez. Lo que yo no sé, y eso me llevará a hablar ahora de la renovación del Consejo General del Poder Judicial y a ver quién marca el discurso y quién marca la estrategia del PP ahí, lo que yo no sé, Ignacio, es si
que esta deslealtad institucional de Ayuso incomoda a Feijóo? Yo creo que al menos calla. Creo que sí quiero pensar que le incomoda, porque uno de los principales damnificados de este tipo de órdagos de Isabel Díaz Ayuso es el propio Núñez Feijóo. Isabel Díaz Ayuso lideraba la ofensiva contra la anterior renovación del Consejo General del Poder Judicial y la frenó. Y ganó ese pulso a Feijóo. Feijóo quería renovar, o eso contaba, y de repente ante la presión del ala derecha o extrema derecha de su partido, pues decidió parar. Y yo quiero pensar que sí, que Feijóo debería ser ya consciente de que uno de sus principales problemas, uno serio, es Isabel Díaz Ayuso. No solo porque aspire a su silla, que eso es evidente que es así, sino también porque esto que funciona en Isabel Díaz Ayuso, en Madrid, en la prensa de Madrid, en la sociedad, en los barrios bien de Madrid, no funciona en toda España. No se entiende en toda España. Yo quiero pensar que la mayoría, por ejemplo, de la sociedad española, también la parte conservadora, está en contra del genocidio en Palestina, en Gaza. Ayuso no. Ayuso, el día en que el gobierno decide reconocer a Palestina, lanza un comunicado diciendo que en Madrid no va a romper relaciones con Israel, como si Madrid tuviese relaciones, o sea, en fin, si esto lo hace Cataluña les llamaríamos independentistas, ¿no? Pero esta idea de Ayuso como jefa de Estado del Reino de Madrid, pues tiene mal encaje, ¿no? Y volviendo al tema de Feijóo debería ser consciente, porque esto le mueve muchísimo la silla, le complica muchísimo la entrada en la Moncloa, y todo esto es la razón por la cual no fue presidente del gobierno el 23 de julio del año pasado, ¿no? La razón por la cual de verdad no ganó las elecciones, aunque fuese el partido más votado, porque ante esta España que representa Ayuso, pues hay una reacción mayoritaria de la sociedad española en el resto de España. Decía que esto me llevaba a hablar de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, porque Ayuso no solo va a intentar aprovechar la fotografía con Milei, sino que también le sigue diciendo o le sigue marcando a Alberto Núñez Feijóo lo que tiene que hacer al frente de la oposición, y lo ha hecho ahora con la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Mariela Rubiola. Hola de nuevo, Ángeles. Pues claro, ayer Feijóo decía que él iba a intentar negociar con el PSOE, de hecho no se cerraba, quizá yo creo que fue más abierto de lo que lo hemos escuchado en los últimos tiempos, pero Ayuso advierte de que se van a arrepentir si lo hacen en los términos que propone Pedro Sánchez. El ultimátum del presidente, recordemos, acaba la semana que viene, Mariela. Así es, Feijóo hablaba en los pasillos del Congreso así, preguntado por la posibilidad de un acuerdo. Lo vamos a intentar. Si no quiere romperlo como lo rompió la otra vez, lo vamos a intentar. Y lo hacía minutos antes que desde el escaño Sánchez se reafirmara en su ultimátum sobre el Consejo General del Poder Judicial y acusase a Feijóo de estar limitado en su capacidad de pactar por las presiones, decía, de Aznar, Ayuso y Abascal. Lo escuchamos. Cada vez que hay una opción de que podamos entendernos el gobierno y el principal partido de la oposición, aparecen sus jefes, el señor Aznar, el señor Abascal, la señora Ayuso, y le dicen, ni se le ocurra. Nosotros vamos a garantizar que se cumpla la Constitución española, con ustedes o sin ustedes. Con ustedes o sin ustedes, decía Pedro Sánchez, pero poco después era la propia Díaz Ayuso quien no ocultaba en público su rechazo a aceptar la negociación en los términos en los que la plantea el gobierno. Lo que opino lo he trasladado en los órganos internos de mi partido y también al propio Feijóo, que se despolitice este sistema de nombramientos antes de pasar a lo siguiente, y esto tiene que ser así. Por tanto, esta renovación, tal y como la plantean, sería la estocada final para la separación de poderes y contra el Poder Judicial. Palabras que en las filas del partido se han leído como una advertencia clara a Feijóo ante la posibilidad de que el PP termine flexibilizando su postura sobre el Consejo General del Poder Judicial. Se da la circunstancia, Ángels, y lo contábamos aquí hace unos días, que fuentes de la Dirección Nacional se han mostrado abiertas a estudiar renovar primero y buscar una fórmula para cambiar el sistema de elección más adelante, como Bruselas como garante. Pero Ayuso no solo dejaba claro que ese no debe ser el camino, sino que también sugería que es que el partido simplemente no lo va a entender. Que cambiando el sistema de elección va a ser un auténtico desastre, como ha pasado con el Constitucional, y que el Partido Socialista engañará nuevamente. Si esa renovación no se hace a través de la modificación del sistema, va a hacer que nos arrepintamos. Y es que Ayuso ponía voz a un recelo cada vez más extendido en el partido, donde hay sectores que alertan de que las bases no van a entender fácilmente un acuerdo ahora. En Génova, mientras tanto, se esfuerzan por tranquilizar a los suyos, repitiendo que o es un buen acuerdo o no será.
Mariela, gracias. A vosotros. Aroca, lo vamos a intentar de Feijóo frente. Ya se lo he dicho a Feijóo lo que opino y esto tiene que ser así. Si no, lo hacemos así, nos vamos a arrepentir. Les he dicho que nos vamos a arrepentir. Bueno, Díaz Ayuso nació después del convencimiento de los que mandan en el PP, que no son los que están en sus órganos partidarios, sino que están fuera del PP, de que primero Casado y después Feijóo son poca oposición para Pedro Sánchez. Y por tanto, por eso mantienen esa especie de bicefalía impropia, con la excusa de que Isabel Díaz Ayuso representa a los intereses de la extrema derecha que el Partido Popular pretende otra vez recoger dentro de sus filas. Pero yo creo que eso es un error, aun siendo verdad, ¿no? El problema aquí es que Feijóo y los líderes del Partido Popular son débiles y ejercen un poder vicario. O sea, no es ni Isabel, ni Díaz Ayuso, ni Feijóo los que se oponen a la renovación del Consejo General del Poder Judicial por la vía constitucional, no, sino son otros poderes que están detrás. Porque ¿qué hay detrás del Consejo General del Poder Judicial? No lo que dice la señora Ayuso, por el procedimiento, por la politización, todas las cosas que dice, no, lo que hay detrás del Consejo General del Poder Judicial es la capacidad de controlar el top de la judicatura española. Singularmente el Supremo, Tribunal Supremo y otros tribunales. Y eso es lo que está en cuestión. Lo que está en cuestión es un reto del Poder Judicial al resto de los poderes del Estado, que mantiene no su derecho a la independencia y la inamovilidad, que eso es algo que defendemos todos los demócratas, no. Lo que defiende es ser algo más que el Poder Legislativo y algo más que el Poder Ejecutivo. Y en ese territorio estamos. Y claro, el señor Feijóo trata por todos los medios de tener una salida airosa. Primero involucró a la Comisión de Venecia, después involucró a un comisario, incluso a la propia institución de la comisión, que no tiene facultades ni competencias legales para esto, como mediadora. Eso tampoco le ha salido bien. Pero al final los hechos son tosudos. Y los hechos consisten en afirmar de que el Partido Popular reiteradamente no cumple la Constitución. ¿Hasta cuándo es eso soportable? Pues yo creo que hasta poco. Y por tanto tiene que salirse de esa trampa y tiene que ceder. Y que ceder no es tal cesión, es simplemente cumplir la Constitución. Y para eso ahora de nuevo dice, bueno, podemos pactar, pero de la mano de la Comisión, de la mano de Bruselas. Es decir, primero quisieron que la Unión Europea hiciera el papel que le corresponde a ellos, porque son un partido constitucionalista, como ellos dicen, y ahora encima quiere que le paguen el maquillaje. Carlos. Bueno, respecto a Ayuso, yo creo que ya sigue jugando continuamente su carta de ser una figura principal en la política nacional desde la presidencia de Madrid, y en eso tiene que confrontar constantemente con el presidente Sánchez y con su equipo de gobierno, ¿no? Y eso pues tiene que lidiarlo como le ha ocurrido a otros presidentes del PP anteriormente, cuando no estaban en la Moncloa y tenían los denominados varones, ¿no? Ayuso juega con la certeza de que todavía mantiene el comodín del público, y esa es su gran fuerza, ¿no? Ya demostró cuánta fuerza tenía para derrocar a un presidente nacional, y veremos si la sigue manteniendo o no, pero ella desde luego por los pasos que da está convencida. Respecto al Poder Judicial, yo creo que este tipo de acuerdo pues necesita un clima adecuado, y ahora, ha pasado ya 4 elecciones, yo me reitero en lo que dije en el abierto de la semana pasada, ¿no? Ahora sí se dan las circunstancias para que haya un acuerdo, y yo creo que lo habrá. ¿Cuándo lo habrá? Lo habrá. Pues yo calculo que antes de mitad de agosto. ¿Por qué? Porque en agosto empezará otra vez la barrila de la falta de gobierno en Cataluña, era más que probable o previsible. ¿Pero lo tuyo es un pálpito o es información? Las dos cosas. Las dos cosas, como dije la semana pasada. Yo creo que esta vez sí hay predisposición, y sobre todo, ¿por qué? Porque ya hasta los dos principales partidos, esto ya creo que ya les supera. O sea, los juzgados tienen verdaderos problemas por esta falta de acuerdo, y lo está pagando el ciudadano. Y yo creo que esto ya empieza a quemarles las manos a los dos. Y entonces, ahora sí, con 4 elecciones por delante, no. Y después del precedente de 2022, que lo recordamos la semana pasada, cuando estuvo a punto de haber el acuerdo y a las 48 horas saltó la modificación a la carta del Código Penal para eliminar la sedición y cambiar la malversación, ahí el PP, insisto, hubiera quedado como la chata. Pero ya ha pasado 2 años, han pasado las 4 elecciones que han marcado el primer semestre de este año, y ahora se dan las circunstancias y se deben dar. Ignacio. Yo creo que también... Espera, Roca, que había pedido la palabra Ignacio, que no había hablado, y ahora voy contigo. Siento discrepar, pero esta idea de que los dos son culpables por igual y que... No, culpable no, que les pese
pesa ya, que les pesa a los dos. Uno es gobierno, lógicamente, Ignacio, y entonces tiene un problema. No habla de culpa, que habla Ignacio. Entonces, porque creo que es bastante evidente quién tiene la culpa. Tú dices que el contexto no es adecuado y que ahora lo puede ser. Yo quiero recordar que siempre que gobierna el Partido Popular, el Consejo General del Poder Judicial se renueva en tiempo y forma, porque el Partido Socialista nunca, en la historia democrática, nunca ha hecho esto. Y el Partido Popular, siempre que pasa a la oposición, y esto es un dato estadístico, el 100%, siempre que pasa a la oposición, bloquea el Consejo General del Poder Judicial, durante años. La anterior ocasión fueron 2, ahora vamos ya en el 6º. Y quiero recordar otro dato más. Cuando Ayuso o Feijóo dicen que esto es controlar a los jueces, la independencia de los jueces, manejar el Constitucional se ha renovado con la misma ley que está en vigor desde los 80. No ha cambiado la ley, no ha habido ningún cambio. Y el actual incumplimiento del Partido Popular es a la ley que aprobó Alberto Ruiz Gallardón, por mayoría absoluta y sin consultar a nadie, ¿eh? O sea, el PP hizo la ley, una ley que está en la línea de la tradición de los últimos 40 años, es decir, que es el Parlamento de donde emana la soberanía popular y de donde emana la justicia también, es decir, la justicia no sale del aire ni de una oposición, sale de las Cortes Generales también, su legitimidad. No su aplicación, su legitimidad. Y que, por tanto, basta leer el preámbulo que aprobó Gallardón de la ley actual, se explica claramente que el sistema de elección de los vocales del Consejo es este. Esta es la ley que está incumpliendo el Partido Popular. No puede ser que el Partido Popular, las leyes solo valgan cuando le benefician a él. Cuando tiene mayoría, entonces sí. Entonces los poderes del Parlamento, los poderes del Congreso, los poderes del presidente son X. Cuando no gobierna, no, eso no vale. No puede ser. Y sobre todo no podemos aceptar esta idea de que esto es un pacto de Estado. No, esto es el cumplimiento de la ley. Es distinto. Claro que a mí me gustaría que hubiese un contexto determinado que permitiera que hubiese que hubiese podido aprobarse la ley del suelo, por poner un ejemplo, o que se pudieran aprobar otras reformas legislativas que están pendientes. Pero esto es otra cosa. Esto es el cumplimiento de una ley cuya última modificación trascendente la hizo el Partido Popular y que ahora el Partido Popular se niega a cumplir. Aroca, voy contigo después, Carlos. Bueno, yo creo que el debate público en este sentido está pervertido de nativitate, porque se enfrenta a la renovación, se pretende enfrentar y se consigue, porque la gente lo cree así, la renovación de un órgano constitucional como el Consejo General del Poder Judicial con el Gobierno. Pero es que el Gobierno no es parte de esto. O sea, quien corresponde a la renovación del Consejo General del Poder Judicial es al Poder Legislativo, es decir, al Congreso en este caso y al Senado. Ese es el conflicto. Y ahí es donde está la gran perversión del bloqueo antidemocrático y anticonstitucional del Partido Popular, que utiliza una competencia que tiene en la Cámara para confrontar con el Gobierno, que no tiene la responsabilidad ni tiene ningún papel en la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Y voy a lo que decía antes Carlos. No, Carlos decía, no es el momento es siempre. O sea, siempre es el momento de cumplir la Constitución. Y si no la ha cumplido antes, porque no ha querido y porque forma parte de su estrategia y de la estrategia que le están imponiendo poderes externos al propio Partido Popular, singularmente algunos caimanes del Poder Judicial. Y digo una cosa, ¿cuál es el cambio? Pues el cambio, algún mérito hay que atribuirle al Gobierno. El cambio es que por fin el Ejecutivo, que es quien tiene en algunos casos la iniciativa legislativa, que no el Poder Legislativo, ha decidido legislar, o sea, llevar al Parlamento legislación para que esa legislación aprobada por la soberanía popular por fin desbloquee el Consejo General del Poder Judicial y de camino que le dé otro perfil, porque mientras que ese Consejo General del Poder Judicial tenga el poder absoluto y muchas veces arbitrario de nombrar y renovar la cúpula del Poder Judicial, ese Consejo General del Poder Judicial tendrá un poder que yo creo que no es bueno para la salud democrática. Carlos. No, yo no quería evitar el análisis de quién es la culpa, he procurado ser descriptivo. Creo que ahora, por cierta información y por opinión que va uno forjándose, creo que ahora se está dando la circunstancia para que por fin haya ese acuerdo, y me repito las declaraciones de Feijóo, ¿no? Siempre antes se había renovado el Poder Judicial, claro, pero es que nunca antes se había, por ejemplo, modificado un código penal a la carta, nunca antes. Esto no es cierto. Nunca antes a la carta y con un tío que se fue en un maletero y que hay... No, por favor, las circunstancias actuales son radicalmente distintas, o al menos, cuando menos, el contexto es bastante distinto. Nunca antes habíamos visto con la jactancia con la que, por ejemplo, un ministro pasa a la Fiscalía General del Estado o un ministro pasa al tribunal, a los más altos tribunales. O sea, el contexto
contexto ha cambiado. Yo no estoy descargando de culpa a ningún partido y por supuesto no estoy negando que es una obligación constitucional que, como bien ha explicado Javier Aroca, corresponde en puridad a las cámaras. Lo que trato es de aplicar el contexto y ver que ahora sí se pueden dar las circunstancias. Ignacio. Simplemente. Esto no es así. Yo te recuerdo cuál era el contexto en el que el Partido Socialista en el año 2013 renovó el Consejo General del Poder Judicial. Estaba en la oposición Rubalcaba. Estaban aprobando recortes durísimos el gobierno del Partido Popular. Acababan de salir los sobres en negro del Partido Popular y estábamos empezando a esbozar toda la Operación Cataluña y toda la Operación Kitchen. En ese contexto, el Partido Socialista hacía oposición, pero cumplía la Constitución. Es compatible. Es compatible en más cosas. Y luego el contexto, el que tú citas, de la renovación de él, es cuando ya llevaba 2 años y pico bloqueado el Consejo. Es decir, no es el momento en el que toca renovar. El momento en el que tocaba renovar es muy anterior. En ese momento, el Partido Popular ha ido... ya llevaba 2 años y pico sin cumplir con la Constitución. Es decir, que es falso ese argumento de que esto no se ha renovado porque el Partido Socialista... la mayoría del Parlamento en su legítima, función cambió la ley. Solo hace falta, Ignacio, buscar la lista de excusas que ha puesto desde 30 el principio, 40, ¿no? Desde el principio, cuando le tocaba renovar y no renovó. La primera excusa era que había un vicepresidente, una de las primeras, que había un vicepresidente que era Pablo Iglesias, que se criticaba la corona, y ya con eso no se renueva el Consejo General del Poder Judicial. Mañana que la abuela fuma. Pero la realidad es que siempre, y esto es un dato estadístico, insisto, siempre que el Partido Popular le ha tocado y no le interesaba, la ha bloqueado. Ya llevamos 3 ocasiones. Entre todas las ocasiones en las que se ha bloqueado el Consejo, va una década, que se dice pronto, casi una década, de Consejo General del Poder Judicial en funciones. Pero esto no es una... No podemos hablar del contexto, porque esto es comprar un marco que es falso, que es el marco propagandístico del Partido Popular. No, solamente un matiz, porque escuchando antes a la señora presidenta de la Comunidad de Madrid, que entre otras cosas argumentaba que no se podía politizar la renovación del Consejo General del Poder Judicial, yo diré una cosa. ¿Estaría de acuerdo toda la ciudadanía del Estado en que ningún partido pueda bloquear la renovación del Consejo? Yo creo que sí. Luego, por tanto, lo que hay que hacer en el ejercicio de la soberanía legislativa que tiene el Parlamento, legislar para que en el futuro ningún partido, ni el PP, que es el que lo ha hecho siempre, pero ningún otro pueda tener la tentación de bloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Y eso solamente se hace de una manera, mediante el poder que tiene el Parlamento, es decir, el poder legislativo que deriva de la voluntad popular de los españoles expresada libremente en unas elecciones. Venga, dejadme los últimos minutos del Abierto para 2 cosas. La primera es Cataluña, porque se juega a repetir o no las elecciones en los próximos 67 días. Lo que pase en este tiempo, en estos 67 días, va a ser clave. De momento ningún candidato quiere presentarse ahora al debate de investidura. Ayer se lo dijeron al presidente del Parlament, a Josep Rull, en la ronda de consultas. Salvador Illa pide también tiempo para poder cerrar un acuerdo de progreso, un acuerdo con Esquerra y con los comunes. En este sentido, dice Salvador Illa que es optimista, cree que puede hacerlo en este margen que hay. Radio Barcelona, Laura Pons, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Y Junts dice lo mismo, que también quiere tiempo. Puigdemont sigue empeñado en decir que él tiene posibilidades, aunque a él la suma no le da en ningún caso. Sí, tanto Salvador Illa como Albert Batet de Junts piden tiempo. Los 2 partidos se muestran convencidos de que pueden articular una mayoría para la investidura. Apelando a la mayoría progresista que existe en el Parlamento de Cataluña y que necesito más tiempo para armar esta majoria progressista. En el context d'una majoria simple tenim opcions, però això encara demana temps. La clave la tendrá Esquerra Republicana, que de momento no da un portazo a las negociaciones con Junts, aunque fuentes de los republicanos admiten que solo hay una investidura posible, que es la de Salvador Illa. De hecho, para que Puigdemont llegue a la Generalitat necesita la abstención del PSC, algo que Illa ya descarta. En ningún caso mi grupo se va a abstener o va a votar a favor de ningún otro candidato. Y por ello los republicanos piden a los socialistas que se tomen en serio las negociaciones que pilotarán sobre la financiación singular. Una financiación que Esquerra quiere que sea fuera del régimen común, mientras que el PSC apuesta por un consorcio tributario. Esta será la clave, la fórmula que encuentren a mitad del camino entre estas 2 propuestas, la del PSC y la de Esquerra, una fórmula que después tendrán que aprobar las bases de los republicanos, que ahora también viven una batalla entre Rubí
Rovira y Junqueras por el liderazgo del partido, Àngels. Sin candidato, pero Laura, la semana que viene se va a celebrar un pleno para que empiece a contar el reloj electoral. Los partidos tienen hasta el 26 de agosto para llegar a un acuerdo. Si no, las elecciones van a ser el 13 de octubre, pero serán ese día, si es que hay que repetirlas, porque el presidente del Parlamento movió la fecha del pleno de la semana que viene, porque esa no era la fecha que tocaba. Sí, la no investidura o el pleno que tenía que poner en marcha el reloj de la repetición electoral tenía que ser el martes, pero Josep Rull decidió agendar este acto equivalente un día más tarde de lo que había previsto. En lugar del día 25 será el día 26, y esto tiene una implicación directa con la fecha de una hipotética repetición electoral, y es que con este cambio las elecciones en octubre caerían en domingo 13. De lo contrario, sin el cambio, se podrían celebrar el día antes, el sábado 12 de octubre, Día de la Hispanidad, algo que no le gustaba al presidente del Parlamento. Ahora tocan 2 meses de negociaciones, por ello en la Cámara Catalana prevén un verano sin vacaciones. Sin embargo, Josep Rull está sondeando a los partidos para bloquear 10 días de agosto, del 8 al 18, para que los diputados puedan hacer vacaciones sin miedo ante esta posible investidura. Laura, gracias. A vosotros. Tienen 67 días los candidatos Salvador Illa y Carles Puigdemont para recabar los apoyos suficientes para poder ir a esa investidura. Si no, habrá que repetir elecciones en Cataluña. En muy poco tiempo los catalanes han votado 2 veces. Las 2 veces le han dado, no la mayoría, pero sí le han dado la victoria al Partido Socialista. Primero en las elecciones catalanas, una victoria reforzada después en las elecciones europeas. Bueno, pues si no consiguen ponerse de acuerdo, los catalanes tendrán que votar una tercera vez. Ignacio, confiando de que los catalanes en 2 meses, con verano de por medio, cambien de opinión. Yo creo que esto es clara cuál es la estrategia de cada uno. En el caso de Junts y de Puigdemont están intentando una repetición electoral, de la que salen, creo, con muy pocas posibilidades de un gobierno distinto al de Salvador Illa, porque seguirá el independentismo sin tener la mayoría, no la ha tenido en las últimas 2 elecciones, como recuerdas, pero que servirá para consolidar aún más la posición de Junts como líder del soberanismo en detrimento de todos los demás, empezando por Esquerra, que no entiendo por qué no ve la jugada de manera más evidente, porque es obvio que una repetición electoral le va a complicar mucho la vida. Es que en el caso de Junts queda tan claro que esto va de ellos y que no va de los catalanes. Y dejadme ahora sí, los últimos minutos, porque hay Eurocopa, que tiene mucho que ver también con el verano y en la forma de afrontar las tardes de este periodo. Hay Eurocopa y esta noche, a las 9, la selección española juega su segundo partido contra Italia, que es la actual campeona. Enviado especial Antón Meana, buenos días. Hola Ángels, ¿qué tal? Buenos días. A ver, ¿cómo se está preparando este partido? Pues bien, con la sensación de que España es favorita, superior a Italia. Si gana España prácticamente será al 100% primera de grupo, y después del subidón de ganarle 3-0 a Croacia van a intentar los de Luis de la Fuente hacer lo mismo contra Italia, que dice que es una selección pareja a nosotros, admiran el fútbol de España, es casi un espejo en el que nos miramos italianos y españoles. Ahora somos la España de Nico y Lamine Yamal, antes éramos la de Xavi e Iniesta, ahora nos apoyamos en 2 jugadores jóvenes, 21 años Nico Williams, 16 cuarto de la ESO Lamine Yamal. Y es lo que tenemos ahora, ¿no? Los 2 Ferraris que van a intentar que Italia descarrile hoy en esta localidad minera de Alemania que se llama Gelsenkirchen, con un estadio maravilloso, el del Schalke 04, y el siguiente partido ya será el lunes en Düsseldorf ante Albania. Ojalá que España llegue ya, Ángels, con 6 puntos en el zurrón. Venga, mójate, Meana, ¿tú quién crees que es mejor, España o Italia? Que sabes que Italia siempre antes decíamos, yo creo que han sido 40 veces que nos hemos cruzado, es el cruce más habitual en las Eurocopas. ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que es mejor España ahora mismo. Desde 2008 nos hemos cruzado en todas las Eurocopas y las últimas han ido mejor para ellos. Perdimos en París en el 16, perdimos en Wembley en el 21, pero yo veo muy bien a este equipo, totalmente desinhibidos, y yo creo que España va a ganar hoy, no sé, 2-0, 3-1, y que va a ser una buena noche de fútbol. Te he pedido que te mojaras, pero no tanto, ¿eh? Bueno, ya sabes que me gusta mojarme, y más si me lo pides tú, así que yo me arrimo y vale, si fallo, pues ya pido perdón. Sí, ya está clasificada es Alemania, ¿no? Sí, ayer Alemania pasó por encima de su rival, ganó bien en Stuttgart, y hay una locura en el país con la Eurocopa. Es un poco parecido a lo que tú comentabas con Flaki el otro día de España en 2008. Sí. Ayer pantallas gigantes en toda Alemania, desde Colonia a Stuttgart, pasando por Berlín o por Düsseldorf, y ellos confían en que los Musiala y compañía rompan el maleficio del anfitrión y puedan ganar ellos la Eurocopa. Bueno, pues tendrán mucho carrusel esta tarde para seguir ese partido de la selección española frente a Italia. Meana, a ver si mañana tenemos que volver a hablar, tanto para lo bueno como para lo malo, que tú te has mojado y esto ha quedado grabado, ¿eh?
Esperemos que para lo bueno. Hasta luego. Hasta luego, Ángels. Aroca, todos pendientes de una selección y uno de los que tira del carro es un chaval que todavía está en la ESO. Bueno, es el signo de los nuevos tiempos. Los jóvenes se abren paso y no solamente en la selección, sino en muchos equipos, en donde hay jóvenes con menos de 20 años que están demostrando unas virtudes y unas habilidades en un deporte tan masivamente seguida que bueno, hace que pensemos en una regeneración de edades, ¿no? Pero a mí este muchacho al que te has referido me gusta mucho, entre otras cosas, y eso que está siendo en ese aspecto muy trivializado por algunos medios de comunicación y por algunos periodistas, de que no se olvida que es un estudiante. Sí. Y que tiene que aprobar unas notas y que tiene un futuro aparte del fútbol. Eso es lo que más me fascina y ya solamente por eso soy partidario de Lamine. De Lamine Yamal. Aunque luego en el resto de las cosas no me gusta la meteorología. Yo no sé lo que va a pasar. A mí lo que me gusta es el fútbol. Espero que jueguen bien. Que veamos. Porque las palabras de pasiones, mi única, ya lo sabéis, es el Real Betis Balompié. Que veamos un buen partido, que veamos buen fútbol en este y en otros partidos de la Eurocopa. Una pausa y seguimos. Vamos, que este abierto ya no le queda nada. Lo que tarden Sergio Castro y Ana Uslén en contar lo que vamos a hacer a partir de las 10 de la mañana. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenas. ¿Qué tal? A ver, contadnos. Pues ya que llega el verano, vamos a abrir con eso nuestro Ministerio de Ciencia y Tecnología. Vamos a estar pendientes de esas temperaturas tan altas que se pronostican para este verano y de una macroencuesta global encargada por el Programa de Naciones Unidas para ver qué medidas queremos contra el cambio climático. Eso y dos belugas que han venido de Ucrania. Como yo me acuerdo de una canción de la Foca Marisol, pues han venido de Ucrania en avión a vivir al Oceanographic de Valencia. 2 belugas en avión. Sí. ¿Vendrán en business, sentadas en una butaca? No lo sé, no sé cómo las han debido traer, será curioso. Y ahora me va a decir Brian en la bodega, en unas piscinas enormes. Claro, ya me imaginaba, Brian, que no venían sentadas en business. En taxi viene, sobre las 10:30 Pilar Castro, la actriz que es hoy nuestra nueva amiga Alegre. Vendrá con Luis Alegre, que va a estar en estos estudios. Y también va a estar aquí hoy Lola Pons, porque tenemos clase de lengua. Un tema interesante que nos abre un poco el prisma del cine, porque hablaremos de la descripción, en concreto del lenguaje de la autodescripción. Lo que en el caso de las personas ciegas les sirve, cuando no se habla en películas, series o documentales, saber qué está pasando o qué están sintiendo los protagonistas de esas películas. Vale. Y luego en el cine, como bien me ha hecho ya la entradilla Sergio, vamos a hablar de una película que nos cambió la forma de entender nuestras emociones, por lo menos de imaginarnos cómo, por ejemplo, en la cabeza de Sergio hay un muñequito que es la alegría, otro que es la ira. Vamos a hablar de Del Revés, la película de Pixar, porque llega a su segunda parte, y otro estreno que yo juraría le gustará a Mbappé. ¿Cuál? Los Indeseables, una película francesa. ¿Y tú crees que le gustará a Mbappé? Sí, a riesgo. Luego Venga. que nos lo diga Ocaña. Venga. Tendrá su nariz, ¿no? Que le va a gustar la película. Bueno, y vamos a cerrar el programa con Ardiente, con Ainhoa Gorrigoitia. Vamos a echarle muchos huevos, eso tiene que ser así hoy. Revueltos, fritos, cocidos, con todo tipo de maridajes hoy. Hay unos huevos fritos, qué buenos ahora. En todo momento. ¿A que sí, Ignacio? Completamente ahora de acuerdo. mismo para desayunar, qué buenos. Pues huevos hoy en Al Dente, le vamos a echar huevos, como dice, pero no solo al dente, le vamos a echar huevos desde ahora y hasta las 12:20 de la mañana. Ignacio Escolar, Carlos Navarro, Antolín, Javier Aroca, hasta la semana que viene. Hasta luego. Adiós, buenos días. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.